¿Qué tal? Muy buenas tengan amigos que nos están viendo aquí en corto. Estamos en una entrevista en corto con Antonio Saucedo, quien es el presidente del Comité Estatal del Partido del Trabajo. Muchas gracias por acceder a la entrevista. No, al contrario, Adrián, gracias a ti y gracias a quienes nos hacen el favor, de escuchar esta charla. Pues gracias a ti por acceder a esta entrevista, realmente lo aprecio mucho. Pues más que nada para ver cómo piensan los liderazgos en los partidos antes de que se empiece a calentar el boiler, como dicen por ahí. Pues Antonio, nada más me gustaría, a lo mejor yo te conozco tu trayectoria política, has sido diputado, pues obviamente dirigente de este partido, has estado dentro del partido y que has luchado bastante en el Partido del Trabajo, pero probablemente otra gente que nos esté viendo no te conozca bien del todo. ¿Me puedes decir quién es Antonio Saucedo? Bueno, Antonio Saucedo, primero decirte que primero es Gómez. Gómez Saucedo, sí es cierto. Pero pues la mayoría de los campechanos nos han identificado más, ¿no? Por el segundo apellido, por Saucedo, y pues, es un honor para nosotros el que a nuestra madre la tengan presente constantemente, en ocasiones para bien, en ocasiones no tan para bien, pero bueno. Lo importante es que haya, lo importante es que esté. Sí, mira, desde joven, la verdad, coincidí mucho con luchar contra las injusticias. Dirían algunos, era antisistémico, venía ya dentro de mis genes. Fui parte en mi generación, en mi escuela, en mi preparatoria, fui parte de los que iniciamos un movimiento para generar lo que se llamaban asociaciones de alumnos, ¿sí? De ahí estuvimos 3 años allá al frente, junto con otros compañeros de esas agrupaciones. De ahí pasé a formar parte de las organizaciones sociales del PT en mi estado natal, que es Colima. Formé parte de la Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, una organización que a través de un esquema de autofinanciamiento se adquirían predios, se notificaban y se entregaban a los beneficiarios siempre y cuando no contaran con una propiedad. O sea, un trabajo social para fortalecer pues el patrimonio, ¿no?, familiar de la vivienda. De ahí participé también en una organización que era la Unión de Choferes del Estado de Colima, donde luchamos precisamente por reivindicar a la clase trabajadora del volante, y duramos ahí más de 10 años ejerciendo ese oficio y esa práctica con los compañeros. Nos embebimos mucho de su forma de ser, de luchar, de vivir, de trabajar, y bueno, logramos al final convertir esa organización en una sociedad cooperativa a la cual a base de lucha y esfuerzo se le entregaron concesiones para la prestación del servicio de transporte, y hoy pues siguen operando, ¿no? Siempre en favor de los trabajadores. De ahí, y pues ya dentro de la militancia del Partido del Trabajo, tuve la oportunidad de ser dirigente estatal, también en Colima. Fui parte de un equipo que nos formamos dentro del partido a nivel nacional en el área electoral. Tuvimos la participación en varios procesos en diferentes estados. Después se me da la oportunidad de ser comisionado político nacional en el estado de Yucatán, y de ahí, bueno, un traslado también en esa misma calidad de comisionado adjunto aquí al estado de Campeche, donde, bueno, he estado ya durante más de 14 años luchando aquí en el PT Campeche. Hay trayectoria, entonces hay currícula, ¿no? Pues hay trayectoria, hay paso en la vida política desde muy joven, y sobre todo te quiero decir que no he militado en ningún otro partido. O sea, nunca me he afiliado a ningún otro partido político, solamente dentro de las filas del PT, y yo considero que pues dentro de las filas del PT estaré para siempre. Antonio Gómez, pues desde que tú llegaste, pues ya nos mencionaste brevemente en tu reseña, pero ha cambiado el PT de cuando tú llegaste aquí a Campeche a la actualidad. ¿Ha crecido, se ha transformado? ¿Realmente sí han habido modificaciones? Mira,
Esa pregunta creo que quien más la puede contestar sería la militancia, ¿no? Sería los mismos campechanos quienes pueden haber percibido, ¿no?, si hay un desarrollo, si hay un fortalecimiento en cuanto a la imagen de nuestro partido, si hay una consolidación como una fuerza política, obvio, con sus debidas dimensiones, pero que sí estamos consolidados dentro del escenario político estatal. Yo puedo considerar que sí. O sea, sí hemos logrado avanzar, sí tuvimos situaciones efectivamente altas y bajas, porque como en todo proyecto que está en desarrollo y en crecimiento. Te puedo señalar, por ejemplo, en el 2012, que fuimos en una coalición con, en aquel entonces, Movimiento Ciudadano, que comandaba Aníbal Ostoa, Manuel Zavala. Logramos una coalición con el Partido del Trabajo. Así es. Coalición que se llamó Morena, por cierto, sí, 2012, sí. Y logramos en esa coalición un 5% aproximadamente de la votación, con lo cual logramos 2 diputados, uno por ellos, que fue Manuel Zavala Salazar, y el otro que fue nuestra comisionada Ana María López Hernández, ¿no? De ahí, en el siguiente proceso, pues 2015 no tuvimos un buen resultado, hay que decirlo como es. Fuimos solos con candidatos a la gobernatura, donde participó en ese tiempo por primera vez Morena, con Laida Sansores a la cabeza. Bueno, ellos obtuvieron un porcentaje de votos, nosotros no tuvimos un buen resultado. Sin embargo, pues fue una crisis nacional. En ese tiempo Peña Nieto estaba buscando eliminar al PT en todo el país, porque ya habíamos señalado que en el 2018 íbamos a ser aliados de Andrés Manuel López Obrador. Entonces se nos fue toda la cargada del sistema, estuvimos a punto de perder el registro nacional, que se rescata en una elección extraordinaria en el distrito 01 con cabecera en el estado de Aguascalientes. Ahí fuimos a participar en esa elección, se recuperan cerca de 15,000 votos. Wow. Solo para el PT, ahí en ese distrito, y con eso obviamente rebasamos el umbral del 3% y retomamos nuestro registro nacional. Después de esa experiencia, pues regresamos aquí a Campeche 2016 y reiniciamos nuestros trabajos previos al 18, nos fuimos fortaleciendo. Fuimos en coalición federal con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto a senadores como a diputados federales, pero pues a nivel local no pudimos concretar una alianza en ese entonces con Morena. Fuimos con nuestros propios candidatos a nivel de diputados locales, ayuntamientos y algunas juntas municipales, y logramos el 4% aproximadamente, lo que nos permitió tener 2 diputados en la pasada legislatura. ¿Sí? De ahí venimos al siguiente proceso, donde pues las cuentas que podemos entregar a los militantes y a los campechanos es que la votación que da el Partido del Trabajo en la coalición a la gobernatura con Laida Sansores es la que permite precisamente pues esa transición. Algunos dirán es que son poquitos los votos que aportó el PT, pues tal vez, pero pues fueron los necesarios para que hoy nos estuviera gobernando una gran mujer como es Laida Sansores y no tuviéramos a un gobernador que hoy pues ya nos dimos cuenta de cómo eran. Está prófugo y que bueno, no en ningún momento puede representar los intereses del Estado. Y es que sí, Antonio, realmente se escucha decir es que individualmente ganó quien le dicen el prófugo, Liceo N, pero como tú bien mencionas aquí, pues cuando estás en ese tipo de competencias, estás en ese tipo de elecciones, quien gana es quien tiene a los aliados o quien tiene a la gente necesaria para tener esos resultados. Y por lo que comentas también, pues desde hace tiempo están muy ligados con Laida Sansores. Sin embargo, pues obviamente cada quien tiene su manera, sus idealismos, su forma de pensar, tiene su forma de trabajar. ¿Ha sido fácil esta relación que mantienen con Laida Sansores, ustedes con el PT y ella con los partidos que le ha permitido avanzar políticamente a nivel nacional y por supuesto en el Estado? Mira, Laida es una gran mujer, es una gran política, hay que reconocerlo.
ha tenido pues una gran trayectoria a nivel nacional, en una posición de oposición muy clara. Hay que recordar que ella fue, pues, vota en contra del aumento al IVA cuando era diputada federal del PRI. Y bueno, a partir de ahí hay un rompimiento tajante con el sistema y se convierte en una figura de oposición icónica, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo una mujer referente de la izquierda mexicana. Y no ha sido sencillo en muchas ocasiones, hay que decirlo como es, en algunas ocasiones no ha sido sencillo el transitar en los temas de coalición. Sin embargo, también hay que reconocerlo que a partir de este resultado de esta coalición que logramos hacer, y Laida ha mostrado un reconocimiento a la aportación del Partido del Trabajo y ha mostrado también un acercamiento mayor, ¿no? para las filas del PT. Hay quienes podrían decir, bueno, ¿cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué Laida no quería al PT? Bueno, pues a veces hay que remontarte a las historias, hay que remontarte a los escenarios políticos anteriores, y bueno, unos la hacen y a veces otros la pagan, ¿no? Pero quien conoce más o menos de la historia, pues encontrará cuál pudieran haber sido los motivos por los cuales en aquel momento, con el PT Campeche en particular, bueno, la hoy gobernadora no tenía como que mucho acercamiento, pero ya hoy la historia nos ha permitido recomponer esa situación, y creo que a partir de estos momentos estaríamos ya forjando una nueva relación política de respeto mutuo, de apoyo y de respaldo, y sobre todo de caminar en las grandes coincidencias que tenemos, ¿no? Como proyecto de transformación ya que hemos estado trabajando con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Hoy por hoy, ¿sí hay buena relación con Laida? Sí, tenemos una excelente relación política, tenemos su reconocimiento, y te digo, o sea, traemos una visión y una dinámica del partido hacia la gobernadora, que nos va a permitir en su momento conjuntar fuerzas nuevamente para poder enfrentar los grandes retos que se vienen, ¿no? En el 2024 pues está ya señalado por nuestro dirigente nacional, Alberto Anaya, que vamos a ir en una coalición con Morena para enfrentar este proceso que viene. Vamos a ir a nivel de candidatura presidencial, diputados federales, senadores, y nos ha comentado la gobernadora que pues están en el ánimo de que podamos hacer una gran coalición también estatal, que demos vuelta a la página cuando íbamos solos y divididos, y que nos enfrentemos de manera conjunta con este gran reto que va a significar lograr la mayoría de diputados en el Congreso para la 4T y lograr también la mayoría de los municipios para la 4T. ¿Pero realmente sí están convencidos de que deban continuar con esta alianza con Morena? ¿Sí es convicción propia o es imposición? No, esto es convicción. O sea, nosotros entendemos el esquema de la política de alianzas. El PT en muchas ocasiones a través de los años ha sido un partido aliancista que ha aportado mucho de su esfuerzo y de su trabajo para ir consolidando un proyecto nacional. Y esto te lo puedo decir simplemente con las participaciones que tuvimos con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2000 fuimos en alianza con Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno. En el 2006 fuimos en alianza con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. En 2012 se repite esa alianza, en 2018 se repite nuevamente esa alianza y hoy se vuelve a consolidar. Entonces ya hay un camino, ¿no?, de trabajo conjunto, donde no hemos perdido nuestra identidad como proyecto político, donde seguimos manteniendo pues nuestra línea ideológica, nuestro proyecto de nación, que en muchas ocasiones se asemeja al proyecto de nación planteado y que quisiéramos que se viera consolidado. Eso es importante, no perder la identidad y sobre todo cuando vas caminando a la par con otras personas que a lo mejor podrán pensar casi, pero no tan igual. Sin embargo, pues esto les ha permitido crecer a ustedes y crecer también por el otro lado a Morena. Lo comento porque
pues se ha visto que cada quien ha tomado sus propias decisiones, se ve ríspidos los arreglos que pudieran haber mientras se está hablando de las negociaciones que podrían existir para una alianza, para un proceso electoral o no. Pero finalmente ustedes tienen su identidad y eso pues, habla muy bien de ustedes. También otra de las situaciones es ¿por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque hablemos de Renato Sales Heredia. Primero iba a ser candidato a gobernador por su propio partido, sin embargo ahorita ya pertenece al gabinete de Morena, ¿no? Esto ya lo voy conjuntando con lo que vengo explicando y preguntándote, si de verdad no son imposiciones, si se sienten convencidos de estar trabajando con Morena. Mira, yo te puedo decir que confío mucho en la palabra y en los comentarios que nos ha dado la gobernadora Laida Sansores. La primera vez que tuvimos la oportunidad de platicar con ella después de la consolidación del resultado electoral fue muy clara, ¿sí? Palabras muy claras, muy sencillas. Dijo: vamos a dar vuelta a la página de lo que ha sucedido en otros tiempos y en otros momentos y vamos a trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento del proyecto de la 4T en Campeche. Nosotros encantados, ¿sí? Porque si algo tenemos muy claro es que para poder lograr la transformación del país y del Estado, pues no se puede luchar en lo individual, o sea, se necesita un trabajo y un esfuerzo colectivo, y esa colectividad también aplica para los institutos políticos, ¿no? Y tú me decías que si hemos avanzado como partido en estos últimos años, pues creo que los resultados de alguna manera nos dan esa identidad y esa consolidación propia que nos permite garantizar una suma en el proyecto político de Laida Sansores. No somos colgados, como dirían algunos, ¿no? No estamos nada más viendo a ver qué nos da, sino al contrario, estamos sumando nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo, nuestra propia visión de izquierda en una organización como es el Partido del Trabajo, que al final llega y aporta votos porque las reglas electorales en este momento son muy claras. Cada instituto político pelea por sus votos y al final se suman en una coalición. Años atrás sí podías decir, bueno, es que van de colgados porque les van a transferir un porcentaje. Hoy no, hoy tiene uno que trabajar su emblema, tienes que trabajar tus propuestas, tienes que construir tu propia base y esa base sumarla en su momento al proyecto político con el cual hay mayor coincidencia. Y creo que bajo esas circunstancias, pues el PT en estos momentos le puede aportar bastante al proyecto de la 4T aquí en Campeche, y que lo podamos consolidar, porque viene un proceso electoral que va a ser muy complicado, que es el 2024, es la transición hacia un nuevo sexenio. Entonces esperamos nosotros tener la capacidad de manera conjunta de darle continuidad a esta evolución que ya llevamos dentro del proyecto de la 4T. Oye, Antonio, y pues Laida sí tiene palabras, sí cumple lo que realmente dice. Hasta el momento, ¿a ustedes sí les ha cumplido? Hasta el momento, lo que hemos acordado lo hemos cumplido, se ha cumplido. Tenemos una situación de acuerdo político, de respeto, de trabajo conjunto, y creo que en esas circunstancias podemos avanzar sin ningún problema rumbo al 2024. Sin embargo, también hay que decirlo, tenemos la instrucción de nuestra dirigencia nacional para que en todo el país, en el momento en que sea el indicado, pues tengamos ya preparadas posibles candidaturas que llevar a la mesa de los acuerdos para que sean medidos a través de una encuesta y que se defina si nuestros liderazgos pueden encabezar o no encabezar. Es una encomienda que nos ha dado nuestro dirigente nacional, Alberto Anaya, y que bueno, va ligado precisamente a la decisión que se tomó de que nuestra propuesta para la candidatura presidencial sea el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Entonces eso nos ha obligado, y es parte de lo que hemos estado trabajando, a generar también para cada uno de los espacios a nivel nacional, a los 300 distritos, en todos los congresos locales, en todos los ayuntamientos o aquí en todas las juntas municipales,
tener una propuesta que llevar a la mesa de acuerdos, ¿no? Y sobre el método que se defina para hacer la medición, bueno, ponerlo ahí, y que si el compañero sale con la mejor expectativa de triunfar, bueno, que le sea reconocido su espacio. Entonces, ¿el PT es un partido satélite de Morena? Un partido satélite es cuando solamente actúas en la, ¿cómo te diré?, en la periferia y en la función del interés particular del partido grande, ¿no? Pero nosotros lo acabamos de decir, tenemos una identidad propia. Tenemos una identidad propia, tenemos un proyecto de nación que es propio, que si bien tiene una semejanza con el proyecto de nación que plantea nuestro presidente, pues también tenemos nuestras particularidades. Y en base a eso encontramos coincidencias y vamos caminando. Hay momentos, y ha sido claro, donde el Partido del Trabajo no ha tenido toda la coincidencia con nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hemos tenido como PT la calidad moral o la valentía o como ustedes le quieran llamar, para planteárselo de frente, sin cortapisas, nuestra visión particular y decirle, bueno, en este caso no te podemos acompañar, sin que eso signifique un rompimiento o una traición, sino que va atentando contra los principios ideológicos del partido y que no lo puede hacer. Un caso muy concreto que se tuvo cuando la reforma a la Ley Federal del Trabajo. El PT planteaba a nivel nacional la eliminación total del outsourcing. ¿Por qué? Porque va contra la base fundamental de nuestros principios ideológicos. Sin embargo, la propuesta que plantea Morena pues es de medio regular el outsourcing, pero lo mantiene. Entonces, pues ahí sí se planteó, digo, aquí no te podemos acompañar porque atenta contra nuestra identidad y nuestros principios. Si lo hubiéramos hecho, ahí sí te puedo decir, tienes toda la razón, seríamos un partido satélite. Sin embargo, nos mantenemos en nuestros principios y creo que somos un partido que acompaña, que suma, ¿sí?, pero que también en su momento señala y critica. Y precisamente ahí te voy a preguntar el hecho de vas a agarrar ahorita. El hecho de que pues trabajen juntos, van en las elecciones juntos, ya mencionaron abiertamente que van para el 2024 juntos. Esto no quiere decir que te pongas una venda en los ojos y digas lo que necesitas saber el otro. Y quiero que me respondas con toda honestidad. Llevamos un año de gobierno de Laida Sansores. Bueno, el 15 lo cumplimos exactamente. Tu apreciación. ¿Cómo se ha trabajado en el Estado? Mira, lo he señalado en diversas ocasiones. No es la primera vez que se pregunta se hace este planteamiento y se lo respondemos creo que con toda la honestidad. Laida toma efectivamente el gobierno el día 15 de septiembre bajo condiciones atípicas. ¿Por qué? Porque viene de un recuento, de una judicialización donde se recuentan cada una de las urnas, donde se extiende el proceso de darle ya certeza al resultado electoral. Y prácticamente el día 14 por la noche, 15 por la madrugada, se ratifica su triunfo y le entregan la estafeta. Porque ya no la podían sostener más, ya no la podían sostener más, ¿no? O sea, la aprovecharon hasta el último segundo y le dijeron, pues ahí están las llaves, y tú hazte cargo. Oye, pero los procesos de entrega-recepción no se podían fundamentar legalmente porque todavía no tenías una definición. Así es de que, discúlpame si soy, ¿cómo te diré?, muy sencillo al explicarlo de esta manera, pero haz de cuenta que le tiraron las cajas de la documentación en cada secretaría y le dijeron, pues tú revisa, y ahí te encargas a ver qué pasa. Entonces todo eso te va llevando un proceso, ese proceso que Laida atinadamente señaló como diagnóstico, que era necesario y urgente, pues se lleva un cambio de régimen. Y no se lleva un día ni dos. No. O sea, todos los que en algún momento han estado cerca de la vida política saben que los gobernadores de aquí eran priistas históricamente todos, pues se iba uno y el otro le recibía con todos los defectos, o sea, nada más le firmaba y listo, y seguía y se iban acomodando en el camino. Hoy había que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Había que ubicar
todos los bienes, si estaban o no estaban, quién los tenía, dónde los tenía, las cuentas bancarias, los recursos, las obras, es más, hasta los empleados. Así es. Porque para nadie ha sido oculto que pues había una gran lista de personas que cobraban sin tener una función específica. Entonces todo eso se tenía que revisar y se lleva. ¿Cuánto te gusta para revisar una administración estatal? Wow. 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Más. Entonces, si estamos viendo que todo eso lo tienes que hacer y al mismo tiempo tienes que ir implementando las acciones y obligaciones propias del gobierno, pues de entrada nos da una evaluación de excelente, porque el gobierno estatal no se paró. O sea, todo siguió funcionando, las instituciones de salud, las instituciones de seguridad pública, las escuelas, o sea, todo siguió funcionando. Y conforme llegaban los recursos de la federación, se siguieron distribuyendo para que no pararan los ayuntamientos, o sea, para que no parara el Estado. Porque hubiera sido entonces sí catastrófico. Sí. El que un gobierno estatal pare 30 días, imagínate. No. O sea, si de por sí la situación económica no está como para aguantar mucho, tú para 30 días el flujo de recursos en un estado y lo llevas a la bancarrota inmediata, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podemos analizar el primer año de gobierno de Laida, o sea, como eficiente, efectivo, ¿sí? Y con un gran compromiso. Y además de eso, que estamos platicando, el recurso que se tenía, por ejemplo, para el campo, o sea, se destina a rehabilitar caminos cosecheros, a invertirle en la producción, a aterrizar programas importantes como es el del fertilizante, que tuvo un incremento brutal con esto de la guerra de Ucrania y los rusos, sí. O sea, que te dé una desestabilidad en ese tipo de programas, o sea, muchas cosas que se siguieron trabajando y se le empezó a dar una visión. Muchos de los capitalinos, o sea, muchos de los que vivimos aquí en la ciudad de Campeche, podemos pensar, pues es que el gobierno estatal no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a que nos ponían un distribuidor vial que no distribuye nada, que nos pintaban 10 veces el malecón, que nos ponían topes sobre el malecón, luego los quitaban por la noche, a los 3 días los volvían a cobrar por volverlos a instalar. O sea, nos acostumbramos a que eso significaba ver un gobierno estatal trabajando. Sin embargo, si nos vamos a las comunidades, nos vamos a los municipios, nos vamos con la gente que realmente estaba esperando este cambio, tenemos una respuesta de que el gobierno de Laida está trabajando, que el gobierno de Laida está funcionando y que vamos bien. ¿Tú consideras que entonces esta situación del cambio de régimen, porque es un cambio de régimen, es más o menos así? Yo no entiendo que tenemos una caja de colores, el cambio de régimen es sacar todos los colores, quedarse con la caja y meter unos lapicitos nuevos de otros colores. Más o menos así, pero o checar que estén todos completos o a ver hasta dónde se gastaron, ¿no? Ese es un cambio totalmente de régimen. Pero sin embargo, Antonio, la percepción de seguridad, ya ves los reclamos que le hacen a Marcela, al fiscal y también las situaciones de salud, de educación, eso es lo que se percibe. Pero también hay que decirlo, hay gente que se ha encargado a manifestarlo y hacer que se perciba de esa manera. Se incrementa la percepción. No podemos cerrar los ojos, o sea, ni podemos negar algunas cosas. Efectivamente, el incremento de la percepción de inseguridad en el Estado se ha dado. Y eso ha ayudado un poquito por la cantidad, por ejemplo, de robos a casa habitación que se dieron en una oleada donde parecía que hubieran llegado una banda y ubicaron a todas las casas habitación que pudieran robar y lo pasaron y lo robaron. Esa es la percepción que se da. Si hubo un ligero incremento en los índices de criminalidad, sin embargo pues hay una reacción y se está trabajando pues en contenerlos y en eliminarlos, porque volvemos a lo mismo. Cuando tú recibes no voy a justificar de ninguna manera el bueno o mal trabajo que está haciendo un secretario. Sin embargo, el contexto hay que plantearlo con claridad. Tú recibes una secretaría, en este caso la de Seguridad Pública, con una cantidad de elementos policíacos que está muy por debajo de la media nacional en cuanto a la cantidad de población que tienes.
Entonces pues te tienes que abocar a reajustarlo. Con una pérdida total de armamento, de patrullas, de muchas otras de cosas, equipamiento, de recursos, sí. Donde bueno, tienes que empezar a hacer tus ajustes, y en esos ajustes, en esa renovación, en ese meter nuevamente los colores a esa cajita, pues es cuando cualquier criminal trata de aprovecharlo. Eso no quiere decir que no tenga que aplicarse con mayor eficacia la Secretaría de Seguridad o el fiscal, o sea, tienen que abocarse, porque es un compromiso no solo de la gobernadora Laida Sansores, sino también de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en combatir la inseguridad. Entonces tienen que aplicarse de manera inmediata. Creo que por esa parte es importante. El sistema de salud, o sea, volteemos la mirada a año y medio, hace 2 años, o sea, el COVID nos sacudió a todos, sí, ¿cómo no? ¿sí? Obligó a la reconversión total del sistema de salud a nivel nacional, y obviamente pasamos por el estatal. Sí. ¿Qué se hizo? Pues quitaste las enfermedades que no atendías en ese momento, y te abocaste, todo tu personal, todo tu equipamiento, todo tu recurso se fue al atender el COVID, porque era la pandemia mortal más grande de los últimos años a nivel mundial en nuestro país y en nuestro estado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que dejaste de atender muchas citas de especialistas, que dejaste de atender algunas enfermedades que resultaban comunes, y que dejaste de surtir, porque hay que decirlo así, en un momento dejaste de surtir medicamentos que son de uso común para fortalecerte en los que necesitabas para atender el COVID. Hoy ya la pandemia efectivamente va a la baja, o sea, habemos muchos que decimos, bueno, ya estamos prácticamente en un clima post-pandemia, y entonces ya el gobierno federal y el gobierno estatal están en la, otra vez, reconversión del sistema de salud para regresarlo a lo que se tenía, ¿no? A la visión que se tenía, que es dar un servicio de salud universal, con medicamentos. Laida Sansores se ha abocado a las gestiones a nivel federal para que hoy se tenga, por ejemplo, cobertura del 95% de medicamentos, de las claves médicas, y que se tenga, por ejemplo, la atención para los pacientes con cáncer en el estado. Se le han rehabilitado muchas de las instalaciones, se han rehabilitado equipos, lo ha señalado la Secretaría de Salud, se han rehabilitado equipos que durante años permanecieron ahí sin funcionar, porque acuérdate que gobiernos anteriores tenían la costumbre de comprar usado y echado a perder, y lo facturaban como nuevo y de última tecnología, ¿no? Entonces eso se está haciendo en este momento, no es sencillo. O sea, imagínate tú que reconviertes tu actividad a otra y luego te tienes que regresar, o sea, no es un paso fácil, pero bueno, ya se está trabajando en eso, ¿no? En las escuelas igual. El sistema educativo, pues prácticamente 2 años estuvieron las escuelas sin actividad. Hoy ya se retoma prácticamente como obligatorio la asistencia presencial, y pues es lógico que vas a encontrar los defectos propios del tiempo que generan en una infraestructura, y que le tienes que invertir. Claro. O sea, le tienes que invertir poco a poco. Y bueno, esto es en el gobierno del estado, pero también me gustaría saber qué opinas de también ya casi un año de gobierno del ayuntamiento, de los ayuntamientos, y precisamente en particular en el de Campeche, donde está Vivi de la Torre, ¿no? Entonces, Ravelo de la Torre, sí, Vivi Ravelo de la Torre. Así es. Entonces, pues me gustaría tú saber tu percepción, cómo ves el trabajo que ha realizado en su administración. Mira, creo que en un principio podríamos decir que no le habían dejado trabajar, que no le habían dejado poner su sello particular, pero bueno, ya 1 año de que recibió el ayuntamiento, tendría que haberse ya desligado del trienio anterior y haber puesto en marcha pues mucho de lo que reclamaba como diputada, porque hay que recordar que la compañera fue diputada en la legislatura anterior y exigía en muchos momentos tanto al gobierno del estado y al resto de los ayuntamientos pues que dejaran la política o la politiquería y que se pusieran a trabajar. Y entonces pues hoy vemos que el ayuntamiento de Campeche
no se ha enfocado en trabajar en lo que son sus obligaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque la obligación constitucional es atender el alumbrado público, el estado de las calles, las vialidades, el alumbrado y, por ejemplo, la recoja de basuras, o sea, temas muy, muy específicos. Sin embargo, hoy vemos que están tratando desde un ayuntamiento de generar una percepción como si fueran un gobierno estatal. ¿Por qué? Porque están copiando en muchas ocasiones programas. Porque dice, bueno, yo te voy a dar apoyo, voy a generar una beca desde el ayuntamiento, voy a generar un apoyo social desde el ayuntamiento, y eso desgasta las arcas del ayuntamiento y no lo dedicas a lo que es tu obligación constitucional. Porque si tú tienes 20 pesos para trabajar, ¿sí?, y esos 20 pesos los tienes que dedicar 3 al agua potable, 2 al alumbrado, tal, y ahí se te van tus 20, pero donde le quites un peso porque vas a dar becas, pues ya dejaste descubierto uno de los servicios y obligaciones. Si le quitas 2 pesos porque vas a fortalecer un programa pues que no es tu obligación, pues ya le quitaste, y así nos vamos, ¿no? Entonces el ayuntamiento creo que tiene que concentrarse en lo que son sus obligaciones, o sea, tiene que concentrarse en bachar, en tener alumbrado público eficiente, en que los parques y jardines estén en condiciones aptas para que los niños, los jóvenes y los adultos los puedan utilizar. Por ejemplo, que las tratadoras de agua potable aquí en el municipio funcionen al 100 o al 200% para evitar de repente que te llegue agua contaminada a tu casa. O sea, ahí es donde debería estar el ayuntamiento. Pero hoy no lo vemos en eso, lo vemos haciendo lo que decía la compañera de aquel tiempo diputada, se quejaba, ¿no? De lo que tanto se quejaba, pues hoy la vemos haciendo lo mismo, una actitud de choque, de confrontación, de poca colaboración con el gobierno estatal, que pues la está desdibujando y está logrando que se pierda pues ese respaldo con el que llegó. Entonces sí creo que tiene que recomponer, si quiere salir adelante en este periodo que le queda, tendría que recomponer su visión política y tendría que recomponer sus actitudes, sus actividades y bueno, darle servicios de calidad a los campechanos que tanto pues lo hemos estado esperando. ¿Tú consideras que pudiera estar sí realmente detrás Eliseo N? Pues dicen, yo no vayas a decir que yo lo sé, pero dicen que mucho de su equipo, mucho del equipo que estuvo participando en el trienio anterior, pues se mantuvo, que en ocasiones, aunque ella quisiera hacer algunos movimientos, no los pudo hacer, porque traía una instrucción superior o precisa de cómo se hacía o cómo se debería de hacer, y bueno, pues esto es lo que dice la gente. Claro, y precisamente hablando de Eliseo Fernández, ¿consideras tú que debe de pagar lo que se le está cobrando? Por ejemplo, lo de la situación de la empresa prestadora, porque está involucrando también el ayuntamiento. Ese es un tema de particulares que el ayuntamiento haga, regresando al tema de cómo hacer política o cómo tratar de hacer política, en el cual el ayuntamiento no debería de haberse involucrado. O sea, efectivamente, si hay un juicio mercantil donde esa propiedad queda a resguardo de un particular, pues debes de tratar de llegar con el acuerdo del particular o con el juez para que te permita sacar todo lo que es tuyo, ¿no? Que te permita sacar todo lo que es tuyo y llevarlo a otro lugar, para evitar precisamente politizar una situación entre particulares. Porque bueno, el que debe, pues debe de pagar, ¿no? Pero bueno, ya es su instancia, que eso no lo debe de mezclar con la vida política del ayuntamiento. Porque si no, la percepción va a ser de que tenemos que pagar del ayuntamiento todos los préstamos personales que haya hecho el anterior alcalde, y entonces creo que eso no es correcto, ¿no? Hablemos también de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿De verdad ya perdió el piso? Pues yo ayer, hace unos días, hice una publicación, dije, bueno, retomó esa imagen que salió hace algunos meses que decía, y 3 doritos después, ¿no? Se puso muy, muy popular porque, sí, pues a final de cuentas traían una postura
sobre el tema de la Guardia Nacional, y bueno, 3 doritos después sí cambia completamente la visión que estaba planteando el PRI a través precisamente de su presidente nacional, y pues eso nos da muestra de que hay un viraje, ¿no? Y ese viraje para muchos fue no pérdida de piso, sino también pérdida de presencia y pérdida de capacidad para poder conducir una coalición como la que habían formado la oposición. Creo que un costo muy alto ese tipo de decisiones, y creo que pues más que perder piso, lo que está perdiendo es terreno, te digo, en su capacidad de influencia política, y si siguen esa dinámica, pues ya el PRI en muy poco tiempo podemos verlo más disminuido de lo que hoy está, y creo que pues en riesgo, ¿no?, de perder incluso su registro nacional. ¿Tú pudieras considerar que realmente en Campeche hay oposición? ¿Oposición real? ¿Sí? Mira, vamos a hablar del Congreso. Sí. Vamos a hablar del Congreso. El Congreso llega con 16 diputados de Morena, que no es la mayoría simple, por lo menos para poder tener garantizado el que todas tus propuestas pasen. Y de ahí hábilmente se opera y se construye esa mayoría que hoy podemos decir es de 19 diputados, 16 de Morena, 2 del PAN y 3 que son independientes, ¿no? O corridos, vamos a ver. O sea, queda ya con 19 hábilmente. Sin embargo, o sea, tanto los diputados que quedan del Movimiento Ciudadano como los que quedan del PRI, pues no son una oposición que digamos real. ¿Por qué? Porque están completamente desconfigurados y perdidos. Mossi está más preocupado en defender al exalcalde y algunas posiciones mínimas, y el PRI anda que no, pues podríamos decir así como que descabezado, porque también sabe que tocar temas de fondo del gobierno estatal de años anteriores pues es darse un balazo en el pie, porque ellos mismos son los que estaban ahí. Entonces aquí le dicen, no, es que vamos a combatir la corrupción, que nos aclaren las cuentas del gobierno estatal. ¿De qué año las quieres? Es correcto. Sí, o sea, del año que lleva Laida Sansores, pues es mínimo, vamos apenas en proceso. Pero si quieres le entramos y empezamos a combatir la corrupción. Y luego dicen, sí, vamos, que combata la corrupción y que se castigue a todos. Se combate la corrupción, después cuando salen las órdenes de aprehensión, luego dicen, somos perseguidos políticos. O sea, hay incongruencia. Entonces no hay una oposición real que sirva para señalar si hay algún error, que sirva para reorientar alguna situación en particular en la que pudiera estar fallando un titular del Ejecutivo o algún secretario. O sea, no hay. Claro. Entonces sí, no hay una oposición como tal, ¿no? Hay intereses contrarios a los de Laida Sansores y el gobierno de la Cuarta Transformación, sí, bastantes. Intereses económicos e intereses políticos en contra de que ese proyecto se fortalezca. Sin embargo, no podemos considerarlos como una oposición política. Son intereses económicos que se han visto lastimados y que, bueno, hoy están a través de campañas de desacreditación buscando golpear para que regresen muchas de sus prebendas, que yo lo veo difícil que se las vayan a regresar. Bueno, pues cualquier comentario parecido a la realidad es mera coincidencia, dirían por ahí. Tu percepción, Antonio, acerca de la situación política social en Campeche. Mira, creo que durante muchos años esperamos la oportunidad de lograr un gobierno de transición, y hoy se da hacia el proyecto de la 4T. Y creo que eso va a ir fortaleciendo poco a poco este proyecto nacional de cambio. Campeche está en estos momentos virando el rumbo hacia un buen camino. Nos quedan 5 años más, en los cuales se va a perfilar completamente cuál es el plan de desarrollo estatal que plantea Laida Sansores y la 4T. Se va a fortalecer realmente los pilares de transformación, y se va a castigar a los malos.
Entonces yo veo esa percepción. La gente estaba esperando realmente un cambio. Y muchos que no votaron por Laida, porque es un tema que traen algunos, dicen es que una tercera parte solamente votó por Laida, sí, pero pues otra tercera parte ya no vota por el PRI, y la tercera parte que no votó por Laida ni por el PRI, pues están desencantados, porque hay alguien que anda estudiando y que nunca ha dado la cara para defender sus dichos que planteó en campaña. Entonces eso va a permitir también una reconfiguración del sentido político de los campechanos, y con seguridad nos vamos a llevar una sorpresa en el 2024 de cómo se reconfigura. Porque hay algo que tú debes de recordar. Eliseo N. llevaba una bandera que decía que era obradorista. Ah, sí. Durante 2 campañas. En la campaña en la que fue electo alcalde, en la del 18. Que no se lo digan adelante. En la campaña del 18, él decía que era obradorista y que estaba con Andrés Manuel. Y decía, vota por mí para la presidencia y vota por Andrés Manuel para la presidencia de la República. O sea, bajo ese esquema empezó a llevar el famoso voto antisistémico a sus filas, y después lo repitió en esta campaña que pasó. Sin embargo, hoy, yo te insisto, o sea, alguien que dice que es obradorista, que no miente, no roba, no traiciona, pues hoy no lo encontramos. Sí, es fácil. No da la cara. Entonces, esa cantidad de campechanos que confiaron en ese momento en la figura y que dieron su voto, pues con seguridad lo estarán reflexionando. Y yo tengo la certeza de que pues no regresará al PRI. Es más fácil que se incorpore dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, que vea quiénes sí estuvimos con Andrés Manuel de pie, siempre, en todo momento, y quienes sí se les ha dado la cara y que poco a poco se va trabajando en la transformación. Antonio, ¿cuál va a ser el futuro del PT precisamente para el 2024 aquí en Campeche? Bueno, aquí en Campeche nosotros buscamos tener nuevamente la representación en el Congreso del Estado, ampliar nuestra cantidad de regidores. Hoy te quiero recordar que tenemos 3 regidores, uno en Palizada con don Luis Ayala Meléndez, otro en Chacán con la maestra Griselda Kawich, y uno más en Silvache con la maestra Marta Pol, y tenemos una regidora en Pomuch, en la Junta Municipal de Pomuch, y lo que buscamos pues es eso, ampliarla, y si hay la posibilidad y si se da la coalición para encabezar algún municipio, pues estaremos también ahí sumando perfiles y propuestas, y a final de cuentas pues consolidarnos, ¿no?, como un proyecto político estatal, insisto, con identidad propia, con ideas propias, con una visión de desarrollo estatal también propias, en la que podamos encontrar coincidencias. ¿Y tú cómo te vislumbras para el 2024 y en adelante, por supuesto, en el PT? Yo me vislumbro dentro del Partido del Trabajo, siempre colaborando en lo que la dirigencia nacional me encomiende, en lo que nos señale también nuestro estatuto y lo que nos pida nuestra base, ¿no?, porque al final de cuentas nos debemos a ellos. Hace un momento tú lo decías, ¿no?, hoy quien manda, pues el pueblo, ¿no?, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, si el pueblo, o si nuestra militancia orienta por dónde debemos de caminar, pues caminamos hacia allá. En realidad, proyectos personales no tenemos, hay que hacerlo así muy claro, pero lo que sí tenemos son ganas de seguir colaborando con el crecimiento y desarrollo de nuestro partido, aquí en el Estado o donde la dirección nacional nos mandate. La pregunta expresa, ¿realmente el pueblo o el Estado corre riesgo si continúa, o la nación corre riesgo si continúa gobernando Morena? No, de ninguna manera. Se ha decidido ya a nivel nacional un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo tiene que permanecer, y es más, se tiene que profundizar esa misma transformación, porque pasamos de un régimen totalmente neoliberal a un proyecto que algunos ven como socialdemócrata, otros lo vemos con tendencia más de izquierda, y al cual pues a nosotros nos gustaría jalarlo todavía un poquito más, ¿no?, hacia el lado izquierdo, pero a final de cuentas ese rumbo que se está tomando no se va a perder, y mucho menos va a generar un riesgo, porque pues hoy lo estamos viendo. Decían que cuando llegara Andrés Manuel íbamos a hacer una Venezuela, no lo fuimos.
Decían que se iban a ir los capitales extranjeros, no se fueron. ¿Sí? Decían que nos iban a invadir los estadounidenses, no nos han invadido. Es más, estamos invadiendo nosotros Estados Unidos. Hoy tenemos 40 millones de compatriotas mexicanos trabajando en los Estados Unidos y que generan una gran riqueza y una gran fuerza de trabajo allá. Entonces, las relaciones van a continuar, pues, como siempre, ¿no? Es una relación necesaria con Estados Unidos, pero que de ninguna manera pone en riesgo a nuestro país. Hoy nuestro presidente ha cumplido, la mayoría de las obras que él señaló ya están funcionando, las que faltan van a terminarse en el 2023, a principios del 24, entonces nos va a dejar un país ya encarrilado y sobre todo lo va a dejar con una, pues con una actuación que va a ser difícil de superar del que viene, porque no cualquiera va a poder superar lo que hasta hoy ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Lo señala el mismo Gerardo Fernández Noroña, dice, pues yo no sé cómo le hace, compañero. A las 6 de la mañana ya está, 5 o 6 de la mañana está en la Mesa Nacional de Seguridad de La Paz, luego de ahí se avienta a la mañanera, luego de ahí viaja al interior del país, luego de ahí resuelve, y si ¿cómo le hace? Y eso es los 365 días del año. Imagínate al que venga o a la que venga a gobernar nuestro país. Debe tener ese ritmo, ¿no? Deberá de mantener ese ritmo, ¿sí? Por lo menos, o acelerar más el paso si quiere cubrir las expectativas que el mismo pueblo mexicano va a tener en cuanto a quien encabece el proyecto de la Cuarta Transformación. Porque el pueblo no quiere ni, como dice, no quiere que un paso hacia atrás ni para agarrar impulso, todo para adelante, para adelante, para adelante en esta Cuarta Transformación. Pues Antonio, aprecio mucho tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista, de verdad, y pues usted que nos está viendo, ya escucharon de viva voz aquí a Antonio Gómez Saucedo, y pues esté pendiente de la próxima entrevista que por supuesto y deseo que sea también de su agrado. Seguimos aquí en corto con Adrián Virgen Miranda.